Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy, como habrán podido ver por el título, vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado mucho que hablar, una historia que ha sido analizada, criticada y sobre todo, admirada. Vamos a hablar de Can Yaman, su vida anterior y algo que considero fundamental, como Demet Özdemir parece haber tenido un impacto transformador en él. Prepárense para un recorrido fascinante por los altibajos de la fama, las percepciones públicas y, por qué no, un poquito de magia romántica. Y antes de sumergirnos en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos muchas sorpresas guardadas para ustedes. Cuando hablamos de Can Yaman, la imagen que muchos tenemos es la de un actor turco que irrumpió en la escena internacional con una fuerza arrolladora. Su carisma, su físico, su talento, todo en él parecía diseñado para el éxito. Sin embargo, detrás de ese torbellino de fama, siempre ha existido una narrativa que ha evolucionado. Antes de alcanzar la cúspide de la popularidad global, especialmente con su participación en producciones que conquistaron audiencias en todo el mundo, Can tuvo una trayectoria que, si bien prometedora, no estuvo exenta de críticas y debates. Y es aquí donde entra en juego la figura de Demet Özdemir, una actriz con una luz propia, cuya conexión con Can ha sido objeto de intensos escrutinios y admiración por igual. Si recordamos los inicios de la carrera de Can Yaman, especialmente antes de que su nombre se convirtiera en un fenómeno global, es innegable que hubo momentos en los que su imagen pública no era tan pulida como la vemos hoy. Se hablaba de su personalidad un tanto impulsiva, de algunas declaraciones que generaron controversia, e incluso de actitudes que algunos consideraron arrogantes. Era un Can joven en pleno ascenso, quizás lidiando con la presión de la fama incipiente y, es natural, cometiendo errores, como todos lo hacemos. Pero estas percepciones, a menudo amplificadas por los medios y las redes sociales, crearon una imagen de él que para algunos era más difícil de amar o de admirar sin reservas. Se le criticaba por su presunta prepotencia, por cómo manejaba las entrevistas, por cómo interactuaba con sus fans. No era una imagen de villano, claro está, pero sí de alguien que necesitaba pulir ciertos aspectos de su persona para ganarse el corazón de un público más amplio y exigente. Y aquí es donde entra Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y más allá. Demet es conocida por su dulzura, su profesionalismo, su humildad y una calidez humana que la ha convertido en una favorita instantánea. Cuando se confirmó su relación con Can Yaman, fue como si se encendiera una chispa que iluminó no solo sus vidas, sino también la percepción pública del propio Can. La relación, que floreció durante el rodaje de Erkenci Kuş, se convirtió en un fenómeno en sí mismo. La química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para instalarse en la vida real. Lo fascinante de esta historia es cómo la presencia de Demet parece haber actuado como un catalizador para un cambio positivo en Can. Muchos observadores, incluyendo a los fans y a la prensa especializada, notaron una transformación sutil pero perceptible en la actitud y la forma de ser de Can una vez que su relación con Demet se hizo pública. Era como si la serenidad y la positividad de Demet hubieran contagiado a Can. Sus apariciones públicas se volvieron más amables, sus respuestas en entrevistas más reflexivas y consideradas, y su interacción con los fans adquirió un tono más cercano y agradecido. Dejó de ser el chico controvertido para convertirse en el prometido de la encantadora Demet, y esa asociación, lejos de disminuir su estrellato, pareció elevarlo a un nuevo nivel de admiración. Ya no era solo el actor guapo y talentoso, sino también el hombre enamorado, y esa faceta, la de un hombre que encontraba la felicidad en una relación sana y amorosa, resonó profundamente en el público. La crítica hacia su personalidad pareció disminuir, reemplazada por una fascinación por su historia de amor. Se empezó a ver a un Can más vulnerable, más humano, y esa humanización lo hizo aún más cercano y querido. Demet, con su aura radiante y su personalidad genuina, le aportó una calma y una perspectiva que, según muchos, Can necesitaba. Pensemos en las entrevistas de la época. Antes, Can podía mostrarse un poco impaciente, quizás defendiendo con vehemencia su postura. Con Demet a su lado, o incluso después de su relación, se percibía una mayor serenidad, una capacidad para escuchar y responder de una manera más empática. Era como si Demet le hubiera mostrado una faceta de la vida y del amor que lo había anclado, que le había permitido gestionar mejor la vorágine de la fama. Y no se trata de que Demet lo haya cambiado en el sentido de borrar su esencia,
sino de haberle ofrecido un espacio de amor y comprensión donde pudo florecer de una manera más completa y equilibrada. Además, es importante recordar que la relación entre Can y Demet, aunque tuvo sus altibajos y finalmente no perduró, dejó una huella imborrable en la narrativa pública de ambos. Fue una historia de amor que cautivó a millones, y en esa cautivación, la imagen de Can se benefició enormemente. La crítica que antes pesaba sobre él, las dudas sobre su carácter, se disiparon ante la evidencia de una conexión genuina y la evolución positiva que muchos percibieron en él. Demet Özdemir no solo se convirtió en su pareja, sino en un punto de inflexión en la percepción pública de Can Yaman. Podríamos decir que Demet le ofreció a Can una visión más completa de lo que significa ser una figura pública admirada, no solo el talento, sino también la gracia, la humildad y la capacidad de amar y ser amado de manera genuina. Y Can, con su receptividad, supo absorber esa influencia positiva y traducirla en un comportamiento que conquistó aún más corazones. Es una historia que nos recuerda que a veces el amor y las conexiones humanas son las fuerzas más poderosas para el crecimiento personal y la transformación de nuestra imagen pública. Por supuesto, no podemos ignorar que la vida de una celebridad está sujeta a un constante escrutinio, y las opiniones sobre Can Yaman siempre variarán. Pero si analizamos el antes y el después de su relación con Demet Özdemir, es difícil negar el impacto positivo que tuvo en su imagen y en la percepción de su personalidad. Lo que antes eran críticas sobre su actitud, ahora se ven matizadas por la imagen de un hombre que en su momento encontró en Demet un refugio de amor y estabilidad, y que pareció emerger de esa experiencia con una mayor madurez y una presencia más serena y agradable. En resumen, hemos recorrido el camino de Can Yaman, desde una etapa inicial marcada por ciertas críticas a su personalidad, hasta un momento de profunda transformación, donde la influencia de Demet Özdemir parece haber jugado un papel crucial. Vimos cómo la dulzura y la calidez de Demet iluminaron la figura de Can, suavizando las asperezas y proyectando una imagen más equilibrada y querida. La crítica dio paso a la admiración, y su historia de amor se convirtió en un símbolo de crecimiento personal. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por la fascinante vida de Can Yaman y el impacto de Demet Özdemir en su trayectoria. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han notado este cambio en Can Yaman? ¿Qué piensan sobre la influencia de las relaciones en la vida de las celebridades? Dejen todos sus comentarios, reflexiones y experiencias en la caja de comentarios de abajo. Su opinión es lo que hace que este canal sea especial. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y sobre todo, mucha pasión por las estrellas que nos inspiran. Un abrazo enorme y hasta la próxima.